con 2 funciones gratuitas los próximos 28 y 29 de noviembre, es decir, jueves y viernes, en el Estadio Víctor Jara finalizan las funciones de La Casa de Granada. El más reciente montaje de teatro de La Calderona. Se trata de una experiencia inmersiva que interpela la violencia sufrida por mujeres en distintos contextos durante nuestra historia reciente, a través de un mundo femenino inspirado en figuras de la dramaturgia de Federico García Lorca. Y esto a la vez que se recorre un sitio de memoria como es el Estadio Víctor Jara. Para hablar no solo de esta experiencia inmersiva, que en el fondo es lo que propone el teatro con las artes escénicas, sino también todo el trasfondo y el cruce entre esta figura ya a esta altura clásica, vamos a conversar con Cecilia Ramírez, encargada de mediación del proyecto La Casa de Granada. Cecilia, bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, con un poco de calor, pero aquí adentro, Acá está aquí está muy agradable. Sí. Es un espacio muy agradable. Buenísimo, esa es la idea, que te sientas cómoda. A ver, antes de hablar de lo que implica este proyecto y todo lo que la gente también puede conocer, lo que puede sentir y reflexionar, sobre todo en estas últimas 2 funciones de este jueves y viernes, hablemos un poco de la propuesta que viene haciendo también Teatro La Calderona. Y esta compañía de artistas, además de la Facultad de Arte de la PUC, la Pontificia Universidad Católica, y ya lleva 14 años trabajando en esta línea, mucha investigación, puesta en escena de teatro, pero sobre todo a partir del rescate de clásicos, pero no solo el rescate, sino el diálogo con lo contemporáneo. Hablemos de esa visión que me parece bien interesante de relevar. A ver, yo trabajo hace 10 años con la compañía de La Calderona, yo soy de la Facultad de Educación. Entonces mi cruce con La Calderona tiene que ver con todo el tema de mediación. Y en este cruce que se hace, como tú dices, La Calderona tiene la particularidad dentro de es una de las compañías más antiguas de la Escuela de Teatro de la Católica, y tiene la particularidad de que es la investigación. En estos últimos, yo partí con ellas el retablo de las maravillas que empezamos a trabajar. Después vino también otra obra que en el fondo es muy importante, La vida en sueño, que también sí. La llevaron a España con la música que ahí aportaron varias personas. Y estos últimos años la investigación estuvo focalizada también en el tema de mujer. Y partió esta obra partió en el 2017, ¿ya? Pero ha sido como de mucho trabajo. Nosotros hacemos un laboratorio de investigación, de lectura sobre el trabajo, y después se levanta la obra, que en este caso Leonardo González es el dramaturgo de esta última obra. Pero lo que son de la Calderona y que trabajan en la Universidad Católica, Mario Costa, la Macarena Baeza, ellos también son profesores, entonces en esa misma actividad como profesores también van buscando y invitando a estudiantes a participar en la misma compañía. Entonces yo creo que es interesante cómo se cruza la investigación, la participación de gente joven, la experiencia de los más antiguos, la invitación que nos hacen a otras facultades a participar con ellos también. Ciertamente hay varios siglos de diferencia entre Calderón de la Barca y Federico García Lorca, sin duda. Pero de alguna manera igual uno podría decir, más allá de la cronología del tiempo, que Federico García Lorca era bastante más moderno, ¿no? Uh-huh. Y ahí el rol de la mujer es muy distinto, la represión hacia la mujer es muy distinto a lo que a lo mejor pudo haber denunciado o no Shakespeare en su época o el mismo Calderón de la Barca. Claro, pero yo no tengo, lamentablemente, como estamos en vivo, pero yo no tengo toda la información, pero la compañía La Calderona no se llama por Calderón de la Barca. ¿No? Es por un tema, tiene que ver con temas, tiene que ver también con mujeres. Ya. Con mujeres de una época determinada y que en el fondo... La Calderona, y por eso la obra... Mira, muchas vamos veces a averiguar de dónde viene. Sí, muchas veces se confunde, pero no viene por él, y la mayoría de las obras están relacionadas con mujeres. Ya, no eran las groupies de Calderón de la Barca. No. Ya, hecha esa aclaración, seguimos hablando de lo que nos convoca. Tarea para la casa. Eso, para que todo está interesante. Ustedes y después nos comentan a nosotros ahí a través de las redes sociales. También es importante la mediación, porque claro, la palabra es bastante elocuente de alguna manera, pero ¿cuál es la diferencia desde el área más educativa y sobre todo viendo las artes con las audiencias, los públicos, de la difusión
con la mediación, a propósito de lo que hago yo, ¿no? Como periodista. También es importante esa labor para que la aclares. Mucha gente la ha experimentado también, pero hay preparación, hay investigación, hay educación. Lo que pasa es que en este caso, esta obra, hablando específicamente, pero también de las anteriores, trabajamos con el tema de la mediación desde la pedagogía de la memoria. Trabajamos el tema de memoria acá, porque aquí aparecen las mujeres de Federico, pero las mujeres también de los distintos sitios de memoria. Y la idea es poder hacer una mediación entre la obra y el público, porque después conversamos sobre la obra. Nosotros nos vamos a quedar los 2 días de la presentación después en un pequeño tecito. Qué rico. Tomando ahí con algunas otras cositas, porque la mediación implica que en el fondo podamos, ¿qué nos pasó a nosotros? Muchas veces uno se va después a servirse algo, después que va a una obra de teatro. Y comenta con la otra persona con la que fue, si es que, claro, ¿no? Pero sí. en este caso nosotros queremos conversar y hacemos otra mediación también. Antes de la obra, para invitar a gente más joven, gente que en el fondo nosotros necesitamos que estos sitios vayamos pasando la posta, estamos trabajando con las escuelas, con los colegios. Entonces, por ejemplo, mañana tenemos la actividad aquí al lado, en un colegio que está aquí en Matucana. Vamos a ir a trabajar con estudiantes de tercero medio para invitarlas a la participación. Pero esa mediación en el sentido de mediar, en este caso, entre una obra, el público, y nosotros hacemos preguntas, intervenciones para que en el fondo salga también. Estimular ahí el diálogo y la reflexión. Un poco también lo que haces tú como periodista. Buenísimo, soy una mediadora periodística. Eso. A ver, y hablemos entonces yo sé que tú no vienes del teatro propiamente tal, pero levantaron algunas luces de las figuras de la dramaturgia lorquiana, ¿no? En este caso, para abordar la violencia de género. Para quienes no conocen, más que de nombre, porque son de otras generaciones, aun cuando haya sido o no una lectura inspiradora u obligatoria en el colegio. A ver, en este caso la obra, que en el fondo trabaja, en este caso Leonardo González, parten con una conversación en el 2015 con este caso con Macarena Baeza, y se va armando una historia viendo casos de mujeres desde Villa Grimaldi, pero también de otras mujeres, no sé, Paloma Videla, estoy pensando Marta Ugarte, las situaciones que vivieron como mujeres, pero también mujeres actuales, porque la obra también habla de la Fabiola Campillay o de otras mujeres también. Y en este caso es mirar a las mujeres de Federico, en este caso Federico García Lorca, pero también mirar al mismo Federico, que es un detenido desaparecido. Sí, claro. Entonces como que se junta su historia, lo que él significó este teatro, que lo llevaba a distintas partes y no solamente a un espacio privilegiado del teatro. Y aquí lo que, claro, como tú dices, a lo mejor hay lectura obligatoria de colegio en algún minuto, pero claro, está Yerma, está la Bodas de Sangre y la Casa Bernarda Alba. Y ahí hay mujeres que son muy importantes para Federico y que aparecen en la obra. Hay una conversación de ellas, pero también con las mujeres detenidas desaparecidas, en este caso en Chile o en otras partes también. Otra confusión en la que incurrí, que te comentaba fuera de micrófono Cecilia Ramírez, era que yo pensaba que el nombre del proyecto, La Casa de Granada, era una conjunción entre la obra clásica de la Casa de Bernarda Alba y Granada, el lugar donde nació García Lorca, pero es más directo aún. Sí, es la casa porque en la obra está Federico. ¿Ya? Federico el joven, está en la obra, se cruza siempre Federico en todo el minuto en la obra y dialoga con estas mujeres y la obra en algún minuto se instala en la casa de Federico, en la casa de Granada, Federico, por eso se llama la Casa de Granada. Cecilia, esto más en términos personales, porque creo que también uno siempre tiene, a propósito de la mediación, una voz ahí, ¿no? Como audiencia, como espectadora en este caso. ¿Te hace sentido en algunos puntos una conexión como figura entre García Lorca y nuestro querido Víctor Jara? Yo creo que en sí. Una sensibilidad también. Bueno, la sensibilidad, de la represión. La sensibilidad artística, sí. Para partir. Yo creo que son personas que eran visionarias y fueron más allá de lo que en el fondo estaba pasando en ese minuto. Muy comprometidos socialmente, yo creo que los dos. En el caso de Federico, ir a distintas partes con el teatro, pero no solamente con el teatro, con la escritura. Y en el caso de Víctor Jara también, es lo mismo. En el fondo hay un compromiso social hasta el final, que en el fondo está presente, y yo creo que
A lo mejor no lo pensamos porque esta obra ha estado en 4 sitios de memoria y cada sitio tiene su particularidad. Claro, y terminamos en el Estadio Víctor Jara, pero como lo dicen también la Fundación Víctor Jara, o sea, no es solamente el Víctor Jara Sí, exacto. hay muchas más Sí. personas, pero sí, si juntamos a Federico en este caso, y miramos a Víctor Jara, claro que tienen el compromiso, el tema de las artes, el tema de las sensibilidades. Y víctimas de y la víctimas los dos represión. están, claro, uno Sí. encontrado y el otro no, pero en el Exacto. fondo están los dos presentes. Exacto, y lo que simbolizaban también para la ciudadanía, ¿no? Sí. De sus respectivas épocas. Bueno, tú lo decías, ¿no? Durante este año la Casa de Granada se presentó en Villa Grimaldi, esto fue en abril, Estadio Nacional en junio, en Casa de Memoria José Domingo Cañas en el mes de septiembre, para finalizar ahora en noviembre, como lo señalábamos, en el Estadio Víctor Jara. También aquí hablemos de las implicancias más profundas de este concepto, ¿no? Que es un poquito anglosajón, pero que todos entendemos como el site specific, ¿no? ¿A qué apela el concepto? Si le puedes también comentar, porque no es lo mismo, independiente de lo cómodo y preparado que pueda estar una sala de teatro, un auditorio, cualquiera, presentar una obra ahí que como que revivir cierto suceso acompañado del arte, de la dramaturgia, algo de ficción, en un sitio que tiene un peso especial. Mira, yo trabajo hace 5 años con los sitios de memoria, por eso en el fondo empezamos también a juntarnos con la Maca pensando en esta obra, de llevarlo a los sitios. La obra no puede ser en otro lugar que no sea en los sitios, porque yo creo que a pesar de... hay una sensibilidad que desde que tú entras, porque la mediación nosotros partimos a las personas que llegan, porque no todos saben lo que sucedió. Entonces, Sí. Partimos contándoles lo que sucedió en cada uno de esos lugares, tenemos materiales didácticos para que las personas puedan también tener mayor relación con eso. Pero como es una obra que en el fondo no es estática, sino que vamos moviéndonos dentro de cada sitio, se transforma también, como algunos han dicho al final de la obra, como un vía crucis, como un movimiento de acompañar a las personas que estuvieron en ese lugar. Fuerte la imagen del Vía Crucis, creo que bien elocuente, más allá que uno sea católico no. Sí. ¿No? Pero bien elocuente, sí. Romería, Sí. Vía Crucis. Exacto. Bueno, estaba pensando en romería o Vía Crucis porque eso se hacía, por ejemplo, en Villa Grimaldi, entonces la gente lo asoció mucho ahí a los sacerdotes que en esa época acompañaban ahí en Villa Grimaldi. Entonces, claro, es como un peregrinar, si quieren, Claro. acompañarlos, y en algún minuto nosotros también, a las personas llevan un clavel o una vela, y hay un lienzo donde están todos los nombres de todos los sitios, donde tenemos todas las mujeres que son detenidas desaparecidas, y que las personas también les pueden hacer su minuto de silencio, su minuto de pensar un poco en ello. Entonces, claro, y hay una carga que está en todo el lugar. A pesar de que pasaban los años. Se siente, es verdad que se siente. Hay gente que dice, no, pero si son cosas de esotérico y de volar. No, se siente. No, y hay sitios que están como, no sé, como más, no sé la palabra sería, pero hay lugares que en el fondo te dan más tranquilidad, y otros tú sientes que todavía no hay tranquilidad en ese lugar. Sí, porque mira, pensando yo personalmente el que más conozco es Villa Grimaldi. De hecho, fui varias veces como muy consciente de lo que iba, y además estaba al lado del colegio de mi hijo, que estaba ahí mismo en Arrieta. Y a pesar de los jardines maravillosos, del lugar, ¿no? La altura, como iniciando la precordillera, ¿no? Esta zona de Peñalolén, ¿no? Qué sé yo, en este límite bastante lindo de la verdad. A pesar de esas flores, de esa vegetación, hay tristeza y hay carga en ciertos lugares. Entonces, ese hermoseamiento, digamos, incluso a través de la valoración de la historia, el respeto por quienes sufrieron ahí, aún hay una carga. Hay otros que obviamente son más sombríos, y etcétera, sí, por supuesto. Claro. Pero tienen, valga la redundancia, tienen su memoria. Sí, o sea... Y yo creo que todos tienen la particularidad que cuando tú entras tú reconoces a personas. Por ejemplo, en José Domingo Cañas están todas las fotografías puestas de las personas detenidas desaparecidas. Entonces cuando tú entras, a mí no voy muy seguido, siempre miro a alguna de las personas. Te detienes en alguien. Claro, y uno piensa en esa historia. De hecho, cuando voy con mis estudiantes de la universidad, de la Facultad de Educación y de otras facultades, les pasa, porque
la mayoría de las personas tenían el fuerte son entre 20 y 28 años. Gente muy joven. Gente joven, entonces los estudiantes como que lo ven muy pasado, pero cuando alguien les dice, mira, tenía 21 años y es esta persona, se identifican. Se empiezan a identificar, era estudiante universitario, era militante político de algún lugar, etcétera, etcétera. Entonces como que de repente lo lejano se transforma en cercano, en cercanía. Absolutamente. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a seguir conversando sobre esta experiencia inmersiva sobre violencia de género y los sitios de memoria, particularmente en el Estadio Víctor Jara, este próximo 28 y 29 de noviembre, con Cecilia Ramírez, encargada de mediación del proyecto La Casa de Granada. Vamos y regresamos. Bueno, continuamos hablando de este proyecto La Casa de Granada, inspirado, por supuesto, también ahí en las figuras femeninas de la dramaturgia de Federico García Lorca y actualizado o llevado, encarnado, si tú quieres, con los sitios de memoria de nuestro país y la represión, la violencia de género hacia nuestras mujeres en la dictadura de Pinochet particularmente. Y estamos con Cecilia Ramírez, ella es encargada de mediación justamente de este proyecto que en esta itinerancia, porque comenzaron en otros sitios de memoria, Villa Grimaldi, uno de ellos, al inicio de este año, y ahora finalizan 28 y 29 de noviembre en el Estadio Víctor Jara. Son, tengo entendido, a propósito de este recorrido que tú mencionabas, para algunos una peregrinación, para otros un vía crucis, pero acompañando en toda esta historia de vida que permite también dar los pasos de aquellos que estuvieron ahí, que sufrieron lo que comentábamos fuera de micrófono, ¿no, Cecilia? Estos crímenes de odio por pensar distinto, por lo que sea. Hay 6 escenarios distintos. ¿Cómo se articula eso? ¿Y cómo son los tiempos también de la experiencia? Cada escenario es un tiempo corto, porque la hora tiene una duración más o menos de 1 hora, 45, no, 1 hora. Entonces, el primer momento es un momento de poder reconocer a Federico, porque partimos de la base que a lo mejor tenemos alguna idea de Federico García Lorca, pero entonces el primer momento es el momento de mediación. Federico García, y también conocer un poco más sobre el sitio donde vamos a estar. No sé, cuando estuvimos en el Estadio Nacional, Memoria Nacional, la gente ubica el Estadio Nacional como un espacio recreativo, pero llega a este lugar. Y al Pilucho. Claro, juntémonos en el Pilucho, tenías razón. No sé si ahora se dice, yo creo que ya la gente no se junta en ese lugar ahora. No, yo creo que ahora se juntan en el metro, juntémonos en el metro. Sí. Pero antes se juntaba uno, tienes razón. Yo creo que en ese caso nosotros tuvimos a mucha audiencia en ese día de mucha gente joven. Y entonces, por ejemplo, fue para ellos ya conocer el sitio y además que lo hicimos en camarín de mujeres. Ya, entonces tiene doble carga. Y los distintos momentos en que vamos transitando en la obra, el primer momento es Federico, el que llega, el que se presenta, el que les habla al público. ¿Te puedo detener ahí cómo es ese Federico que presentan? Porque igual es la versión que un grupo puede tener, ¿no? De lo que se rescata. Para otros será más o menos distinto. Hay cosas que obviamente se van heredando, ¿no? ¿Cómo es ese Federico García? ¿Cómo lo escribiría Cecilia? Bueno, yo creo que interesante es un Federico que es una actriz, Alejandra Silva, que lo hace muy bien. Y muestra ese Federico con muchas cosas que le están sucediendo, pero también se está enfrentando a lo que está viviendo su país, que en el fondo es la guerra civil, ¿ya? Y lo que significaba eso, y su viaje a Nueva York. ¿Ya? Entonces, muestran al Federico que viaja, al Federico inquietante, al Federico que tiene también sus conversaciones con su pareja que en el fondo no lo puede decir tampoco, sí, claro, en esa época. Entonces, es un Federico y un Federico joven, que es un Federico que tiene millones de ideas que quiere hacer y que está ahí, y también el Federico de la música. Porque la obra lo que tiene de particularidad es que en todas las escenas te vas a encontrar con música, porque la Calderona tiene esa particularidad. Le gusta colocar mucha música a su obra y en este caso Federico tararea música de nostalgia española. Entonces ese es como el primer momento. Después tenemos a otra escena donde está la Daniela, que en el fondo muestra un poco lo relacionado con Yerma. ¿Ya? Y se relaciona también con las mujeres violadas, con las mujeres desaparecidas, las mujeres olvidadas.
Después nos vamos en este caso, a las bodas de sangre, y donde también aparece otra mujer de Federico, una mujer que en el fondo también está viviendo sus propios crisis, situaciones de lo que significaba en ese minuto tomar decisiones de pareja. Y después va a aparecer, en este caso, bueno, él hace la Maca Baeza, en este caso lo voy a mirar acá, la novia que se llama la novia fugitiva. ¿Ya? Siempre son fugitivas las novias. ¿Cachao? Sí, porque en el fondo tiene ahí su crisis. Yeah. Y es súper interesante eso. Y después está la María Jesús López, que habla sobre la mujer sin ojo. Que esa es una mujer que se relaciona muy fuertemente, parte hablando en pasado, pero también muestra el pasado de Villa Grimaldi, de una de las tantas mujeres que pierde los ojos en Villa Grimaldi, pero también de la Fabiola Campillay, que también pierde los ojos. Y otras mujeres que por la violencia, no solamente político-sexual, sino que también violencia... intrafamiliar, como Nabila Rifo, por ejemplo. Claro, también, porque también se nombra. Entonces, claro, están todas esas mujeres ahí presentes. Y la obra, claro, después volvemos a una escena en una mesa, donde tiene una discusión esta novia fugitiva con Federico, como que se enfrentan. Y no te cuento más, porque si no van a ir a ver la obra. No, sí, pero está interesante, vamos a ver todas las coordenadas también. Cecilia, cuando hacen este conversatorio y tú como mediadora también impulsas el diálogo de lo que sintieron, de lo que vieron y con las perspectivas de los otros, que es muy rico eso. ¿Notas diferencias entre hombres y mujeres del público o entre las generaciones quizás? En el sentido que uno pueda quizás, sentirse como que, sentir más bien, que las generaciones actuales, los jóvenes de hoy, están más abiertos a expresar lo que sienten, más incluso, no tanta reflexión académica, si tú quieres, del autor, de las obras, no tanto dato duro, sino más bien, y relacionarlo con el de ahora. O mayor espanto a la violencia. O quizás no, y quizás también el público mayor tener datos que están más relacionados con su propia experiencia de vida, dada la cercanía también, no solo con nuestra historia reciente, sino con Federico García de Lorca, pensando que en realidad no es tan lejana la Guerra Civil Española, y el vínculo que tiene con nuestro país, por supuesto, los refugiados. Claro. Esos republicanos, que son distintos a los de ahora. Sí, es verdad. A ver, yo creo que sí, hay relatos cuando hacemos la mediación al final de la obra, que son distintos. Yo creo que la gente joven al principio escucha especialmente a mujeres que hablan desde su propia experiencia en dictadura. Yeah. Tenemos mujeres que también han ido y que en el fondo estuvieron en esos sitios. Entonces también hay un relato en primera persona que pasaron por ahí, en esos lugares. Entonces hay también uno se conmueve al escuchar que una persona pueda contar en primera persona algo que en el fondo estaba mirando en la obra, pero finalmente es también, su historia también. Claro. Sí hay participación de hombres también, y también desde sus relatos, muy agradecidos también. Y la gente joven lo mira con una perspectiva también de crítica a lo sucedido, también con búsqueda de qué podríamos hacer, porque también hay una pregunta ahí, como no es solamente quedarnos en eso, sino que cómo avanzamos también. Y reparando y que no se repita. Claro, como que siempre está esa idea de la no repetición. Hay una preocupación del público en general, porque tampoco es una obra masiva, o sea, hay un grupo que va a ver la obra, como de mucha gente desde el negacionismo también. O sea, como que en el fondo negar la situación todavía, o decir para qué en el fondo si eso pasó hace tanto tiempo. ¿Por qué Perdona, volver? ¿en serio va gente y ya viene con el prejuicio? No. Lo comentan los jóvenes. Ya, yo dije, va gente que niega, como la juventud republicana, quizás, qué sé yo, ese que se mandó ahí un speech con ese video. Sí, pues ese fue el José Domingo Caña. Ya. No, ese es como ellos piensan eso. Ya, ¿cómo es posible que haya gente que niegue esto? O cómo podemos hacer, porque en el fondo hay una preocupación hoy día por los sitios, en el fondo desde el punto de vista también económico. Sí, se habló ahora con el tema del presupuesto. Con el presupuesto, entonces claro, como que hay todas esas cosas van apareciendo, porque el año pasado, a los 50 años, muchas personas decían, ¿por qué volver ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué? Es necesario.
Y la gente que va, hay una preocupación de cómo mantenemos la memoria viva de lo sucedido, la reparación, el no olvido. Pues hablabas tú al inicio, Cecilia, de la pedagogía de la memoria. Claro. ¿No? Es tan vital, absolutamente. Las coordenadas, bueno, entradas gratuitas, pero con inscripción. ¿Dónde se hace la inscripción? La página de La Calderona, si ustedes entran ahí en Instagram o la página web también de la universidad, van a encontrar y ahí hay un formulario. Un formulario que se completa y con eso después les llega una carta de Federico diciendo que están cordialmente invitados a ver la obra. 28-29 de noviembre, 19 horas, dura total, ¿no? El recorrido, toda la experiencia inmersiva con este tecito, luego la conversación, unos 80 minutos para que la gente también ahí se programe. Recomendada para todo espectador, pero idealmente mayores de 16. Eso es más o menos la recomendación. La recomendación, porque hay momentos de silencio, porque también no se puede estar explicando en el minuto. Entonces, sí, está bien. Estoy en el Estadio Víctor Jara, que como saben está ahí en Arturo Godoy 2750, en Santiago Centro. Y hay ese correo, ¿no? La Casa de Granada 2024 @gmail.com. Y esto también es el ideal, ¿no? Más que el ideal, llevar una flor, una vela. Sí. Porque hay cupos, y bueno, ya hay cupos limitados. ¿Y la flor idealmente da lo mismo o idealmente un clavel, que es como el símbolo clásico? Un clavel rojo. Ya, un clavel rojo. Hay que ver que encuentren clavel rojo, chiquillo. Pero pues, si no, la vela, si no llevan nada, porque o sea, que no sea un impedimento, nosotros tenemos de todo también. Buenísimo. Así que no se preocupen. Ya, sí. Y cuéntanos para finalizar, Cecilia, el conversatorio del 12 de diciembre, a eso de las 11:30 de la mañana, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hace poco estuvimos aquí con la Fer García, directora ejecutiva justamente de este museo. Mira, nosotros siempre pensamos en terminar con un conversatorio sobre el tema de la pedagogía de la memoria, el cruce con el tema de los espacios, los sitios de memoria, cómo mostrar mucho más la participación que tuvo la mujer, porque en el fondo muchas veces más masculinizados los sitios de memoria, entonces queremos también desde ahí, y la invitación van a ser los 4 sitios con los que estuvimos recorriendo: Villa Grimaldi, Estadio Nacional, José Domingo Caña, Estadio Víctor Jara. Va a ir una persona representativa de cada uno de los sitios y vamos a tener una pequeña conversación. Y vamos a hacer un guiño también para los que no pudieron ir a ver la obra, con una escena de la obra también. Buenísimo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ti Ramírez por invitarme. Realmente un agrado. Hemos conversado esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH con la encargada de mediación del proyecto La Casa de Granada, para que conozcan también este proyecto y no se pierdan esta obra inmersiva en torno a nuestra memoria. Justo y necesario. Y quédense en nuestra sintonía, ya viene Mirna Schindler y como siempre viene Sin Pretexto.